comenzamos con el tema de hoy. Terminamos la semana pasada el capítulo 19. ¿Os acordáis? El capítulo 19 de Mateo. Pues el panorama que nos encontramos es de un joven rico que se acerca para preguntarle qué haré para heredar la vida eterna. Y Jesús pues le dice, cumple la ley. Y él dice, todo lo he hecho. Yo soy muy bueno, yo ni mato ni robo. Eso cuando la gente dice, tengo la gloria ganada, es para reírse. Sí, pero te falta una cosa, vende lo que tienes, dárselo a los pobres y me sigues. Le tocó en el talón de Aquiles. Y tenía una atadura tal a las riquezas que no siguió a Cristo. Los discípulos, ante aquello, dice, pero nosotros sí hemos dejado el trabajo. Yo dejé las redes con mi padre Zebedeo, allí en Galilea, y te he seguido, y nosotros no nos merecemos nada. Y entonces Jesús le responde. Y entre la respuesta arranca también el capítulo 20 dice, con un porqué. El porqué suele ser normalmente una partícula explicativa y se lo está diciendo a sus discípulos. Fíjate si es largo el texto que no encuentro el principio. Porque el reino de los cielos, todo esto que le he dicho al rico, toda esta explicación que te he dado a ti, Pedro, es porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Aquí no habla de precio, al principio sí, ahora ya no habla de precio. Y ellos salieron otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todos el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos, pone postreros porque la Reina, no sé si estás poniendo la Reina Valera, los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, sobre las 5 de la tarde, una hora antes de terminar el trabajo, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Pues toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último, a este postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta última frase, hay frases de la Biblia que se han convertido, forman parte del refranero español. No hagas con los demás lo que no quiere hacer contigo. Los últimos serán los primeros. Daros cuenta que la palabra también se expande en la sociedad y se toman como refranes porque tienen su porción de verdad como cualquier refrán. A quien madruga Dios le ayuda. Es un refrán buenísimo. La Biblia, lo hemos dicho muchas veces, está llena de muchas, yo qué sé explicarlo, figuras literarias, retóricas, símiles, parábolas, fábulas, metáforas, porque eso de que un árbol salte y un árbol aplauda, como que no. Eso es un género literario. Por eso él dice, el reino de los cielos es semejante a. Ahí está haciendo ya una comparación. Por lo tanto, el Señor está usando un lenguaje rico. Esta parábola no es fácil de interpretar. Bueno, no es fácil. La mayoría de los intérpretes hermenéuticos de la Biblia llegan a la misma conclusión. Por lo tanto, creo que no es tan compleja. Pero vamos a ver dónde está la complejidad y después damos la solución. Bien, pues este capítulo 20, que empezamos ahora, comienza con estos versículos que hemos leído, con esta parábola, y normalmente se titula y es conocida cuando se predica como los obreros de la viña. Así se conoce esta parábola. Recordad que cuando estuvimos estudiando el tema 13, Jesús constantemente habla de un montón de parábolas y las va explicando una a una, y aquí, de nuevo en este capítulo, vuelve de nuevo a utilizar las parábolas para hacer comparaciones con el reino de Dios. Y se usa de actividades cotidianas. El Señor se refiere casi siempre a la agricultura, a la agricultura, a la agricultura, a la agricultura. Y eso es muy interesante. Siempre se refiere al campo, al campo. Por eso los enamorados del campo, que tengo ahí delante algunos, enamorados del campo, que entienda que el Señor hacía alusión precisamente a eso, a la base del sustento,
a la agricultura. En este caso concreto, habla de alguien que contrató unos obreros para ir a trabajar al campo. A partir de este momento, de este capítulo, pues vamos a ver muchas más parábolas y ahora pues nos va a ilustrar con una, es que es la que vamos a desarrollar, pues la parábola de la viña, pues con una actividad cotidiana que se hacía en Israel. Pues una actividad cotidiana pues es ir a trabajar al campo. En este caso concreto está hablando de recoger uva, la viña. Y este pues es el trabajo que se hacía allí en Israel porque como las estaciones no son como aquí, que el verano ya no sabe uno cuándo es verano, si empieza en abril, que en mayo, que en junio, pero quizás por las estaciones del año se acercaba, cuando ya el fruto estaba para recogerlo, el invierno estaba cerquica. Y había que contratar a muchísima gente para recoger el fruto antes de que se echara a perder. Y por eso él, cuando está hablando la parábola, está hablando de algo que conocía el resto de personas. No utilizaba un lenguaje, Jesús nunca utilizó un lenguaje complejo ni complicado, sino un lenguaje muy sencillo. Y porque justo al entrar el invierno, allí las lluvias pues azotan de una manera y hay que recoger la uva cuanto antes. Estamos en el final del ministerio de Jesús. Cuando empezamos a compartir Mateo, estamos en el primer año, con Juan el Bautista, el primer año. Recién deja la carpintería de su padre, se marcha con su primo Juan y empieza la predicación. Después está, ese es el año de ocultamiento. No digáis que he sido yo. Después está el año de popularidad, donde ya no se corta para dar de comer a 5.000 y ya todo el mundo sabía de la fama de Jesús. Y ahora estamos en el último tercer año, que es cuando ya Jesús está próximo para ser entregado. Y bueno, lo veremos en los capítulos más adelante. Pero vamos a ver en detalle esta parábola que hemos leído. En el primer versículo hemos dicho, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Semejante a es que está haciendo una comparación. Y el por qué ya lo he explicado. Es porque está enlazando la conversación de atrás con la de... Porque esto es continuación de la otra conversación. Así que, de alguna manera, pues esta parábola toca un tema muy interesante. La palabra semejante, ya lo he dicho, pues eso es una comparación y eso en el género literario se le conoce como símil, una comparación. Y muchos símiles juntos forman una parábola. Para que tengáis una idea. Bueno, voy a decir algunos y así lo vais a entender. A ver si tengo aquí un listado. Bien, lo que es increíble antes de deciros el montón de parábolas y de símiles que Dios hace en la palabra, cómo el Señor escogía actividades de la vida cotidiana para explicar verdades espirituales. De lo contrario no iban a entenderlo. El reino de los cielos es semejante a un software. Vamos, hubiera utilizado un lenguaje tecnológico, hoy en día no se entera nadie. Y eso es cotidiano, se enterarían los más jóvenes, porque yo de informática no sé nada y menos, no tengo ni idea. Pero él comparaba el reino de los cielos con actividades que se hacían de forma cotidiana y que todo el mundo las sabía. Por ejemplo, aquí hago el listado, el reino de los cielos era semejante a un sembrador que fue a sembrar, tocamos, o semejante a una red que se echaba al mar, o semejante a una mujer que perdió una moneda y barrió la casa para buscarla, o semejante a un hijo menor que pidió al padre la herencia que le correspondía, era muy típico eso, o semejante a un publicano y un fariseo que subieron a orar, etc., muchas más. Y así Jesús, el gran maestro, yo le llamo el gran maestro, pues usaba, y lo repetiré para que se nos quede por qué hablaba de esta manera, acontecimientos cotidianos de la vida diaria para explicarles verdades espirituales. Porque el reino de los Dios. Bien, el comparar, es que no quiero repetirlo en versículos muchas veces porque queda mucha molla y quiero irme a la molla. El comparar el reino de Dios con la viña o cualquier otra actividad de la agricultura es muy común. Es común en la palabra de Dios. Y voy a leer otra serie de textos que sí los vamos a ir buscando. Por ejemplo, en los Salmos, en el Salmo 80, 88, 89, vais a ver cómo la palabra de Dios desde el Antiguo al Nuevo Testamento, siempre que está comparando a su pueblo o comparando cosas, siempre hace alusión al campo. Siempre. De hecho, y del brote, de la raíz de la casa de Isaí del rey David, cuando aparentemente habrá desaparecido el reino de David, en los años de silencio, cuando termina el Antiguo Testamento en Malaquías y comenzamos en Mateo 430 años después, silencio. No tiene que decir nada el Espíritu Santo. Una muchacha llamada María, es anunciada y de tu vientre va a nacer el Salvador del mundo. Escogió a una mujer virtuosa. Bien, pues en los Salmos se compara la obra de liberación de la esclavitud de Egipto y la introducción en la tierra prometida con una planta, como plantar algo dentro de una viña.
una plantación en una viña. Lo leemos. Hiciste venir una vid de Egipto. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste a las naciones y la plantaste. Las plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Esto es muy complicado ahora predicarlo en la situación política que se está, pero bueno, yo lo estoy utilizando para mi tema. Lo aseguro que no tiene ninguna connotación política este texto. En Isaías, capítulo 5, versículo 1, también nos dice que Israel era la viña que el Señor plantó. Yo estoy con la viña. Dice así Isaías 5.1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Simplemente es para decir que era muy normal hacer alusión a la tierra cuando se estaba hablando de temas espirituales. Es lo único que pretendo con este asunto. Jeremías, no voy a leer mucho, Jeremías 2.21, por ejemplo. Se dice otra vez que Canaán era la viña del Señor. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Cómo te has desarraigado si yo te planté como viña para que diera fruto, pero no quisiste? Bueno, y en el libro de Jueces un montón de ejemplos, porque en el libro de Jueces donde se da el ciclo, me arrepiento, me lo creo, caigo en el pecado. Hay personas que han vivido así mucho tiempo en las iglesias, ahora estoy bien, me siento bien en el Señor. Es una frase muy típica en algunos lugares congregacionales donde a lo mejor se basa la fe en los sentimientos. Si me encuentro bien, voy al culto, y cuando me encuentro más, pues no voy al culto. Entonces el culto, digo con R, ¿acaso eso? No es que no se va a decir culto, porque parece que es en función de los sentimientos y de las emociones, y nunca, jamás es así, o no debería de ser así, el tema de la emoción. Bueno, Lucas también nos habla del tema de la viña, pero no lo voy a tocar. Y en Juan, por ejemplo, 15.1, que lo conocemos todos, Jesús dice del mismo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Daros cuenta la cantidad de alusiones que hace la palabra a cosas relacionadas con el campo. Por eso cuando está contando esta parábola que hoy estamos analizando, es muy normal y el pueblo lo entendía perfectamente porque era algo muy cotidiano. Y ahora lo que está haciendo es comparando esto con el reino de Dios. Con un hombre dueño de una viña, había que coger la cosecha, se acercaban las lluvias, necesito obreros. Y se iba a la plaza donde normalmente iban con los aperos de labranza a contratarlos. Y ahora hablaremos a qué hora contrató a cada una, traduciremos el reloj hebreo, lo vamos a traducir al reloj occidental, para que entendamos un poco cómo cuentan las horas ellos, cómo las contaban y cómo las contamos nosotros. Esta parábola se dijo hace tiempo, siglo XVI, porque toda la vida se interpreta la Biblia, que era algo difícil. Pero bueno, realmente lo que parece ser o creemos que quiere decir, porque yo me atrevo, no quiere decir que yo lo sepa todo, me atrevo, porque si no nos metemos en los versículos difíciles o aquellos que nos van a confrontar, pues entonces apague y vámonos. La Biblia hay que meterse en todos los versículos, porque mira, yo no quiero hacer aquí apología de nada, pero por ejemplo, hay sectores que dicen el tatuaje del diablo, por ejemplo, ¿no? Vale, yo no voy a defender esas cosas, ¿no? El pantalón puesto así, el tirante colocado así, eso es religiosidad casi siempre, pero donde se encuentra ese texto que es en Levítico, el versículo de arriba dice que cualquiera que se rasure la barba, pues también es abominación al Señor. Y al siguiente dice el del tatuaje. ¿Entendéis? Por eso la Biblia hay que leerla siempre en su contexto, en el momento. No, ese alimento no se puede comer. Bueno, es que la prohibición de alimentos no se hizo para salvar o condenar al ser humano. Se hizo por motivaciones de higiene. Y hay animales, los que se arrastran por el fondo del mar, gambas y todas esas cosas, que dentro de la palabra de Dios están prohibidas, no prohibidas para que no te salves, sino simplemente consejo, la circuncisión. Hay un montón de normas bíblicas que Dios las hace por amor a su pueblo, a sus hijos, y para que nos vaya bien. Simplemente nosotros torcemos la palabra en función de nuestro concepto. Por ejemplo, el que es machista, puro y duro. La Biblia dice que la mujer debe de sujetarse al marido. ¿Os dais cuenta? Al que le gusta el pitriqui. La Biblia dice que Pablo le dice a Timoteo que no pasa nada por un poquito de vino. ¿Os dais cuenta? Hay textos para todo. Hay textos para soltar golpes y para defendernos. La Biblia podemos manipularla a nuestro antojo,
Por eso es bueno que la conozcamos, bueno, tampoco de arriba abajo, que conozcamos un poco lo que el Señor quiere decir. Bien, he dicho que era un poco difícil de interpretar, pero desde los tiempos de la Iglesia primitiva, siglo I, siglo II, siglo III, algunos padres de la Iglesia, si queréis saber lo que son los padres de la Iglesia, lo que la Iglesia católica llama obispos, son los sucesores de los apóstoles. Los apóstoles se van muriendo, los van matando y, lógicamente, los sucesores pues son lo que llamamos los padres de la Iglesia. Y algunos teólogos, bueno, gente que estudia la palabra, llegan a establecer pues varias interpretaciones. Pero bueno, estamos en el siglo XXI y la parábola pues no es nada difícil, parece ser que sí, pero no. Bueno, hay una ciencia, no quiero esta mañana cansaros mucho porque esta parábola, tengo que decir términos teológicos. Hay una asignatura dentro, cuando alguien quiere estudiar la Biblia, pues lógicamente va a un seminario y ahí hay una serie de asignaturas, introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo, y una asignatura que todo el mundo le tenemos pánico se llama hermenéutica. Buah, eso suena, hermenéutica, buah, ya te asusta el nombre de la asignatura y esta la suspendo yo seguro. De hecho yo no la aprobé, la probé recuperándola. Hermes es un dios griego que interpretaba el mensaje de los dioses y de ahí salió la palabra, el origen, hermenéutica, interpretación de un texto, no quiere decir ni más ni menos. Entonces, pues la hermenéutica es lo que dice que la Biblia hay que leerla de forma literal. Yo ahí discrepo. Con los principios de la hermenéutica, discrepo totalmente. Pero bueno, en esta mañana no vamos a discrepar, sino vamos a leer y a ver, como siempre, lo que Dios quiere decirnos, porque hoy no es día de clase. Y a mí el plumero de maestro, como me sale cada 2 por 3, no puedo remediarlo. Me cuesta más trabajo predicar que enseñar, lo digo de corazón. Bien, en el caso de esta parábola, el reino de los cielos, vuelvo a repetir, es semejante a un hombre que es padre de familia, sale por la mañana a contratar obreros, una labor muy común, lo he dicho porque cuando el invierno se acercaba, bla, bla, no quiero repetir lo mismo. Bien, vamos a ver lo de las horas. Los obreros son contratados a lo largo del día en diferentes horas del mismo. Hemos dicho que por la mañana, a primera hora, las horas se cuentan a partir de las 6 de la mañana. La primera hora a las 7, la segunda a las 8, la tercera las 9, la cuarta a las 10. Por eso cuando leéis la Biblia, si tenéis en cuenta este horario de 6 a 6, así cuentan los judíos. Por eso las 5 de la tarde es la hora undécima, número 11. Y ya entramos en la duodécima, que ya es la mezcla de un día con otro. Ellos cuentan el día a partir de que se pone el sol, que viene siendo sobre las 6 de la tarde. Por eso, alguien que haya estado por esas tierras te asoma a la ventana. Yo he podido verlo y eso es alucinante. Ves, circulación a las 5, 5 y cuarto, 2 coches, 1 coche, 0 coches. No hay nadie. Parece el rapto del que predicamos en las iglesias. Ha venido el Señor y se ha llevado a su pueblo. No hay nadie en las calles. Cumplidores estrictos de la ley. Bueno, pues este hombre sale a distintas horas del día y va contratando y contratando. No voy a volver a leerlo, lógicamente, aunque aquí he puesto que sí, pero no lo voy a leer. Vemos una práctica que era muy común. Lo he dicho antes, contratar obreros para recoger esa cosecha y, como he dicho, estos obreros iban a las plazas a esperar que llegaran personas para contratarlos. Eso ocurre también hoy en día, Hacen falta obreros. Yo cuando fui a Francia a mis primeras vendimias, porque yo mis estudios no me los pudieron pagar porque en mi casa la economía no estaba bien, yo tenía que ir a Francia a trabajar y con el dinero me matriculaba y podía pagarme mis libros y pagarme mis estudios. O sea, tuve que coger mucha uva, por eso puedo entender. Cuando habla de viña digo, madre mía, ahora no podría. Yo pienso que, bueno, algún racimo podría, pero tanto como cogía de joven creo que no. Bien, pues lo que se trataba aquí era de contratar tantos obreros como fueran posibles para la cantidad de labor que había. Bien, muchos eran contratados a primera hora del día, a las 6, otros, o 7. Otros pues a las 9, otros no que era eso lo normal, sino que el Señor pone la parábola para explicar al final lo del sueldo. Bien. Lo común, lo normal, como hoy en día, es cobrar por hora. Eso es más. ¿A cómo cobrar la hora? Me decían a mí cuando daba clases particulares. A tanto. Pues ya está, si una hora eran 10 euros, pues 2 horas son 20, son matemáticas, 10 por 2, 20. Eso no hay que darle mucha vuelta. Pero como siempre dice que las matemáticas nuestras no son las matemáticas de Dios. En este mundo todo se logra pues con esfuerzo. Estudias, haces una carrera, haces un trabajo y te pagan. Pero no, el tema de la salvación, ahí tropezamos. Tú no tienes que hacer nada para ganar la salvación la gana otro por ti. ¿Te das cuenta? Los números de Dios son completamente distintos a los números nuestros. Y el Señor siempre que habla o cuenta una parábola, como representa a su Padre, Él es el Logos, la palabra de Dios, quien le interpreta, quien le traduce,
Pues lógicamente el lenguaje del cielo a nosotros nos choca un poco en la mente. Y con el tema del perdón, madre mía, la de temas. Hay temas bíblicos que aún nosotros los creyentes, después de tanto tiempo, no podemos entenderlo. ¿Cómo es el perdón? Lo lógico, lógica, utilizamos la lógica. ¿Sabéis por qué utilizamos tanto la lógica aquí? Porque somos de Occidente. Y porque Aristóteles nació a 2.800 kilómetros de aquí. Y la lógica aristotélica la tenemos hasta el tuétano. Las tenemos hasta el tuétano. Por eso, cuando le predicas a un oriental el Evangelio, China, India, esos países, tiene que utilizar otros paradigmas. Tú no puedes usar el paradigma occidental para predicar en aquellos países. No van a funcionar para nada. Por eso la cultura es muy importante tenerla en cuenta. Muy importante. Si es dentro de nuestra propia cultura evangélica, en la misma ciudad de Cartagena, y somos 7 denominaciones distintas, pues imagínate, extiéndelo eso al planeta Tierra. Pero hay una cosa que se llama respeto y que se llama amor. Y yo tengo que amar a todos mis hermanos en Cristo. Bueno, tenemos que amar a todo el mundo, pero quiero decir, no, yo es que soy mejor que ese, es que este aplaude, el otro no, el otro en silencio, y hacemos nuestras propias comparaciones. Pero el Evangelio es el mismo. La buena noticia de Dios es hombre para salvar a la humanidad. No hay más. El salario por un día de trabajo normalmente era un denario. Ese era un denario. Por eso fue y contrató a los obreros desde las primeras horas del día. Y habiendo convenido, ahí se llegó a un acuerdo, con los obreros en un denario al día, los envía a la viña. Pero ya, eso a la primera hora de la mañana. Pero después sigue contratando gente, vamos a verlo. Lo de la hora ya lo he explicado. Los primeros obreros a las 6, los siguientes a las 9, los siguientes a las 12 y a las 15. Bueno, a las 12 y a las 3 de la tarde, para que lo entendamos. Y los últimos a las 5 de la tarde. Una hora les quedaba para recoger toda la viña, le quedaba una hora nada más, y los contrata también. O sea, va haciendo en función de cómo ve el trabajo, lo que queda por recolectar. Necesito 2 obreros más, voy a la plaza, vente. Y los va llamando a lo largo de todo el día para hacer una labor cuyo costo está en un denario, la jornada. Bien, pero el problema no es ese, el problema es cuando llega la hora de la paga, lógicamente viene nuestra razón platónica. No es justo, no es justo. ¿Tú tienes envidia de que yo sea Dios, de que yo sea misericordioso? ¿De qué tienes envidia? ¿De que tú ya has convertido 40 años, te ha llegado hace un mes y ya está funcionando? Pues lo siento mucho. Y ese es el tema, la explicación es lo segundo que acabo de decir, que ahora lo vamos a ver tranquilamente. Pues de esta manera contrató el padre de familia a los obreros en diferentes horas del día y les prometió que le habría de pagar lo justo. Lo justo. No es justo que con una hora te den 10 euros y con 18 horas te den también 10, no es justo. No es justo en ese sentido, pero esto es una parábola, esto es una comparación. Y lo que era el denario es la salvación. Y la salvación, te conviertas con 2 años, con 3, con 4, con 18, incluso creo que un familiar de Ana, con 100 años, ¿no se entregó a Cristo? ¿Qué familiar era? ¿Abuelo? ¿El abuelo? Es que no oigo nada. Date cuenta que yo soy un poco teniente ya, tengo muchos años. ¿Tu abuelo? Su abuelo se convirtió con 100 años a Cristo, nunca es tarde si la dicha es buena, fíjate, maravilloso, con 100 años. Por ahí va la parábola de la viña, por ahí. Además, preparándola esta mañana pensé en ti, Ana, digo, el abuelo de Ana. Hoy tengo que nombrar al abuelo de Ana. Con 100 años, nunca es tarde. Hay que ver que llevo predicándole a esta persona 30 años y no se convierte ni para tiro. Nunca es tarde. Como yo me casé casi con 40 y llegué a tiempo. Los gitanicos a los que le di clase dicen, qué viejo, si parece mi abuelo, dicen mis gitanillos. Claro, hablo con las madres de estos críos, tienen 20 y pocos años, los abuelos tienen 40 y los bisabuelos ya tienen mi edad. Madre mía, qué vergüenza. Pero bueno, nunca es tarde en conceptos de salvación. Por eso nunca es tarde para ir a la viña. Da igual que te enganche a las 6 de la mañana como que te enganches. Lo importante es ir a la viña. Ese es el mensaje real y central de esta parábola. Todos los obreros, siempre que digo son títulos de las partes en que he dividido la predicación, todos los obreros reciben el mismo pago, independientemente del tiempo laborado, trabajado, muy culto yo, laborado, trabajado. Y ahí es cuando el mayordomo llega y llega la hora de pagar, donde pues recibe todo el mundo un denario. Pero daros cuenta cómo se remata la parábola. Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Y ahí cierra la parábola. El cierre de la parábola es la explicación de todo lo que quizá nuestra mente no puede entender. ¿Sabéis por qué? Porque estamos pensando con una mente lógica. Y a veces entender a Dios es más difícil. Entender el mensaje de la palabra es muy difícil.
Bien, pues aquí en esta parábola encontramos una controversia, una contradicción. Y la contradicción que cualquier persona que por primera vez se acerque a la palabra y lea Mateo 28 dirá, pues esto es una injusticia como la copa de un pino. Humanamente una injusticia, claro, hombre, por supuesto que es una injusticia. Al último llega y no ha soportado el calor del día y el sudor y beber con el botijo y estar ahí todo el día plantado y uno que se tira 50 minutillos y coge los 4 últimos recibos y se lleva lo mismo que el otro, hombre, por Dios, eso no es ni humano. ¿Os dais cuenta? Podemos seguir razonando todo lo que queramos. Así que esta controversia se debe solo y únicamente al pago que recibieron. De acuerdo con la ley de Moisés, esto sí lo vamos a buscar, y creo que es importante. Deuteronomio 24, 14 y 15, para que veáis que las leyes que ellos mismos tenían. Porque con sus leyes, con sus propias leyes se pillaban. Daros cuenta que hemos hablado de la ley, que por las obras de la ley nadie puede salvarse. Hay gente que piensa, haciendo esto y esto se puede salvar. No. Por la obra de la ley nadie se puede salvar, porque nadie puede cumplir toda la ley. Quien se haga transgresor de una ley, o sea, quien no cumpla una ley, transgresor de toda la ley. Por eso hace falta una salvación, como dijimos ayer, sin ley. ¿Y eso dónde se encuentra? Pues en alguien que ya pagó por ti. Y ahí está el tema, porque hay personas que no entienden, necesitan años buscando al Señor y no lo entienden. Tengo que hacer esto y esto para hacer salvos. No tienes que hacer nada. Cristo lo hizo todo. ¿Sí? ¿Verdad que eso te da un choque? Claro, porque está atentando contra tu naturaleza carnal totalmente. Y tienes que romperle y matarle, es decir, lo acepto. No es fácil. Bueno, no es fácil. El Espíritu Santo imagino que se encargará de convencer. Dice, no oprimirás al jornalero, dice este texto, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Aquí sí me gustaría politizar, pero no quiero, tampoco, ¿vale? No oprimirás al pobre ni al extranjero, ya sea de tus hermanos o de los de fuera que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti al Señor y sea en ti pecado. Hay que pagar lo que es justo a cada persona, sea español, sea extranjero. Hay que dar eso. Deuteronomio 24, 14, 15. Lo más controversial, vuelvo a repetir, es la forma de pago. La forma de pago. Eso no voy a darle más vueltas porque ya lo he leído. Sigo hacia adelante. Bien. Para los obreros que estaban allí desde el inicio, yo puedo entenderlo, y lo vuelvo a repetir, consideraron que era muy injusto, pero el Señor empieza a hacer sus aclaraciones. Siguiente epígrafe. El pago es el mismo independientemente del inicio de la jornada. Hemos leído en algunos versículos que no voy a repetir, del 13 al 16, ya estamos en los últimos, que son los que vamos a explicar. Realmente no era injusto. ¿Cómo? Venga, vamos a empezar a machacar como la fe y las obras, como qué religión es la verdadera. Esto es lo que más, a mí lo que me gusta más dar cañas son en estos temas, porque esto es lo que rompe, nos da miedo. Tenemos que romper las piedras, lo que es justo, lo que no es injusto, lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. O nos asomamos a la palabra de Dios como un ejemplo, como un espejo, o no nos asomamos. O nos hacemos una religión de corte y confección y cogemos los versículos que nos gustan y tiramos los otros. Lo voy a repetir de nuevo. ¿Conocéis el texto de no temáis manada pequeña? ¿A que lo conocéis? ¿Qué dice? No temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido ¿qué? Daros el reino. Mira, una iglesia pentecostal, tú dices esto diciendo ¡amén! Pero como suelte el siguiente versículo, nadie dice amén. Vended lo que poseéis, dadlo a los pobres, no hagáis alforja, soltar del bolsillo, preocuparos del necesitado. No, ya ese versículo no me lo como. Claro. Como los jóvenes que le dan una paella y no me gusta esto y apartan el ajo, y apartan los guisantes, y apartan. Con la palabra no podemos estar apartando, hay que comerse la paella entera, aun esos versículos que quizá vayan a tocar tu propio yo. Y el Señor es lo que hace también con estas parábolas. No era injusto, ¿sabéis por qué no era injusto? Porque Él, el padre de familia, había convenido con ellos pagarle un denario por el servicio de un día. ¿Servicio de un día? Un denario, él lo había, entonces no es justo. O sea, no es justo, no es injusto. Y porque el dinero le pertenecía a él y podía hacer con su dinero lo que le diera la gana. Esto no es fácil. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Eso se lo está diciendo a los de la primera hora. Por eso a los de la primera hora se lo deja bien clarito. Os contrato, antes de amaneciendo, vámonos para la viña, pero que sepáis que os voy a pagar un denario. Fue justo, le pagó lo que les dijo, sí o no.
Pero ellos sintieron envidia después cuando vieron que los otros cobraron lo mismo. El problema no estaba tanto en el padre, sino en los trabajadores. El problema no es tanto en Dios como en sus hijos. Eso siempre ocurre, la mente de Dios, la mente del ser humano. Dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Cuál es el problema real? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Porque eres más justo que yo? De esta forma termina esta parábola. Pero ¿cuál es la interpretación correcta? Que es con lo que vamos a terminar. ¿Cuál es la interpretación correcta de la parábola? Vale. Bien, hay un grupo, no lo voy a... cuando empezó la controversia con esta parábola, que decía que a cada uno, a todo el mundo no se le puede dar lo mismo, porque esto contradeciría la palabra de Dios, que el que mucho amó, mucho se le perdonó, que hay distintos galardones en el reino de los cielos, imposible darle a todo el mundo lo mismo, pero, lógicamente, esa es una interpretación. Pero la interpretación correcta, que la vamos a tener aquí, voy a llegar ya mismo a esa interpretación. Está lo de he anotado la palabra de los talentos, de las minas. El que no puso a producir la mina se la quitó y se la dio al que sí. Pero no se está refiriendo a esto, al servicio, se está refiriendo a otra cosa, que es lo que vamos a entender. No podríamos afirmar, lo he copiado esta mañana porque se me olvidaba, que la enseñanza central de esta parábola es que todos recibimos la misma recompensa espiritual, que es la salvación de nuestras almas. La salvación se llama denario, entonces no puedes darle salvación y media a uno, 2 salvaciones a otra y 3 salvaciones. Es una salvación, es un denario. Ese es el pago justo. Y da lo mismo. Claro, que yo llevo aquí en la iglesia ya 50 años y todo esto es mío y todo esto. Y ahora llega el último y aquí se va a colocar. Pero ¿qué se habrá creído este? Esto es lo que estaba enseñando. Y siempre, lógicamente, a los escribas y fariseos, eso yo pienso... La de piedra en el zapato que le tuvo que meter Jesús a los fariseos. Yo pienso que no podían ni andar de las piedras que le metió Jesús a los fariseos en sus zapatos. La interpretación real de casi todo es aquella que dice que las diferentes horas en las cuales fueren contratándose los obreros representan diferentes edades en las cuales el Señor llama a sus elegidos para servirle. Y el denario con el cual se les pagó representa la salvación. Por lo tanto, la salvación es otorgada, a tu abuelo se le otorgó a los 100 años, y hay otros que son creyentes de herencia, y cuando tienen uso de razón, pues siguen el camino de sus padres, sí, creo en Cristo, y otros se incorporan más tarde a la viña, pero el pago es el mismo para todo el mundo. Y vamos a ver unos ejemplos bíblicos con lo que remataremos la predicación. Por ejemplo, los que contrata a primera hora del día, venga, los últimos serían, digamos, los niños, no, los primeros. Samuel, vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. Vamos a ver un ejemplo de cada. Cuando Dios llama a un niño, a un joven, a un adulto y a un anciano. Tenemos de todo, en la Biblia tiene de todo. 1 Samuel 2, 26. Y el joven Samuel iba creciendo, Dios se lo dio a Ana, cuando Ana oraba, que alguien dijo que parecía que estaba ebria, Dios le concedió y lo entregó al servicio de la obra. Iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. A una edad temprana, Samuel, Dios ya le llama siendo un niño. Juan el Bautista, quien sintió el llamamiento aún desde el mismo vientre de su madre. Juan el Bautista desde el vientre, antes de nacer. En Lucas capítulo 1, versículo 41, cuando se encuentra María con su prima Isabel, y dice Isabel, oye, que el niño ha saltado de alegría en mi seno cuando bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Esto los gitanicos, si me oyen decir lo que me diría. ¿Qué me diría? ¿Que sí? Está rezando la Ave María. Y yo me parto de risa porque eso sí está en la Biblia, que lo sepáis. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Lo que no está en la Biblia es Santa María. Eso ya no está en la Biblia. Entonces lo siento mucho, pero yo me creo lo que dice la palabra. Lo otro me cuesta más, pero bueno, no quiere decir que por eso yo rechace. ¿Me estáis entendiendo? Ni ninguno de nosotros tenemos que crear ningún tipo de controversia. Pues dice en Lucas 1:41 lo siguiente, con Juan el Bautista. Esto estoy hablando de los que contrató a primera hora,
para que lo entendamos. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la Virgen María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Juan el Bautista ya nació cristiano. Ya nació cristiano y bautizador. Ese nació desde el vientre de la madre. Samuelico con unos añicos, aunque su madre ya lo había encomendado porque era estéril y Dios le dio a Ana la capacidad de poder tener un hijo. Luego los que fueron llamados a las 9 de la mañana, pues eso quizás se refieren a la adolescencia, a la juventud. Hay personas que entregan su vida a Cristo en su adolescencia o en su juventud. Y ejemplos en la Biblia tenemos un montón. Por ejemplo, el mismo Jeremías, Jeremías 1:4. Jeremías fue llamado durante su adolescencia. Y lo dice la palabra. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O Timoteo, no hace falta buscar este. Después llegó a Derbe Pablo, de Derbe a Listra, y había allí cierto discípulo joven llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Le predica y este jovencito se convierte al Evangelio. Luego tenemos los que llamó, ¿a qué hora del día? Vale, a las 3 de la tarde. Quizás se refieren a los que están en una edad adulta. ¿Qué edad tenían los discípulos cuando los llamó? Ya una edad adulta. Todos. Yo no sé la edad que tendrían los pecadores. Juan, los hijos del Zebedeo, Pedro, no tengo ni idea, pero me imagino que serían adultos. El más jovencito, quizás Juan, porque le dice la palabra. A edad adulta fueron llamados Pedro, Santiago, el hermano de Jesús, y muchos otros discípulos. Pedro, Santiago y el hermano de Jesús, porque Jesús tiene hermanos. Y otros discípulos que creyeron en una edad adulta. Le siguieron a una edad adulta. Y finalmente, y ahí es cuando escribiéndolo pensé en tu abuelo, se dice que aquellos que son llamados casi al final del día, el final de los tiempos, a la hora 11, a las 5 de la tarde, son todos aquellos que son llamados en su vejez. Y este texto sí lo voy a leer porque pone la edad a la que fue llamado. Y tu abuelo le gana. Génesis capítulo 12, versículo 4. ¿A qué edad llamó Dios a este personaje de Génesis? Si es Génesis ya os podéis imaginar. Abraham, Isaac, son los personajes de... Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Sal de tu tierra y de tu parentela, de Ur, de los caldeos, y te vas a marchar a Canaán. Y salió un hermano se le muere, el padre de Lot, se muere y él se queda con su sobrino, y marchan hacia Canaán. Y era Abraham de edades 75 años, cuando salió de Harán. Quiere decir, cuando obedeció el llamado de Dios, tenía 75 años. Por lo tanto, a lo largo de la isla te puedes encontrar personas que fueron llamadas desde el vientre, jóvenes, niños, adolescentes, adultos y ancianos. Lo importante es que te vaya a la viña. Este es el mensaje, lo importante es que vayamos a la viña, que trabajemos en la viña, eso es lo importante. Y así quizá se entienda mejor. Yo no digo que yo tenga la verdadera interpretación, pero os aseguro que sí me pongo a estudiar un poquillo para no enseñaros nada que esté fuera de lugar, y ya digo que yo no tengo la verdad absoluta ni la interpretación absoluta de los textos. En resumen, y terminamos, lo que podemos observar a pesar de esa posible contradicción es, como siempre, las enseñanzas que nos quedan, y son las siguientes, las he enumerado en esta mañana. Primero, hay un llamamiento que Jesús nos hace de pertenecer a su reino, y es necesario atenderlo antes de que la luz de nuestra vida se extinga, antes de que llegue. Vamos a responder a ese llamado, antes de que decline el día y ya no puedas trabajar en la viña, antes de que lleguen las 6 de la tarde, según el horario que he estado leyendo. Hay un llamamiento. Dios está llamando a que el ser humano crea en Él y trabaje en su viña. Otra enseñanza nos llama a la humildad. Hemos de ser humildes y no creer que por nuestro servicio y nuestro esfuerzo merecemos más que otros. Ahí está la envidia, Yo merezco más que este porque llevo más tiempo, ¿vale? Eso es muy humano. Otra enseñanza, que aquel día, o en ese día, cuando estemos delante de su presencia, habrá sorpresas. Y quién sabe que aquellos que a nuestros ojos no eran tan importantes y su nombre no relucía tanto, porque si yo digo nombre de personajes evangélicos, los conocéis. Marco Witt,
¿Ha visto? Sí, el evangélico. Perico Pérez, Juan Antonio Fernández de las 600. Eso ya no, ¿verdad? Eso no lo conocemos. Podemos seguir. Pérez Millo, hombre, mi profesor de hermenéutica, por Dios. Eso se conoce, y en el pueblo de la Asamblea de Hermanos, que se conoce. No estoy hablando mal de los hermanos. Estoy diciendo que hay personas que su nombre resuena y otros nombres que no resuenan. Pero yo, de verdad, igual es un morbo muy pecador. Digo, Señor, yo quiero ese día estar delante cuando tú salves a personas cuyos nombres no resonaron, a ver las caras que ponen los que sí resonaron. Las estrellas, ¿eh? Las estrellas, muchos no se lo creen. Menos mal que hay personas que, aunque son famosas, no se les sube el pavo. Pero es muy fácil que si rápidamente empiezas a vender discos y a salir y a llevarte los Grammy por ser un buen cantante cristiano, es muy fácil caer, muy fácil. Pero bueno, hay personas que a pesar de todo pues pueden invertirlo bien en el reino de Dios y no pasa absolutamente nada. ¿Se puede ser cristiano y rico? Sí, cuando se utilicen bien las riquezas. Cuando estemos delante de su presencia habrá muchas sorpresas, como he dicho, y quién sabe que aquellos que a nuestros ojos no eran tan importantes recibirán mayor gloria por parte de nuestro Señor. No tenemos ni idea, yo no tengo ni idea. Así los primeros serán, por eso termina diciendo, así los primeros serán postreros y los postreros, los últimos, pues serán los primeros. Personas que quizás en la cual no se habían ni fijado. Cuando estabais en la plaza esperando al dueño del campo de contrataros, no sabéis ni quién iba a trabajar con vosotros. Y el resto, pues habéis podido estar hablando mientras que cortabais la uva. ¿Cómo te llamas? Pues ¿de dónde eres? Yo soy de Galilea, pues yo soy de Nazaret y tal. Has tenido 12 horas, pero el que ha llegado a última hora no ha podido decir ni cómo se llama, ni qué número de zapatos gasta, ni dónde vive. No ha tenido tiempo de nada. Hay muchos grandes desconocidos dentro de la obra, hay muchos grandes desconocidos. Mira, la gran desconocida, hay una gran desconocida en la Biblia que era la criada de Naamán, el sirio. Naamán sí se sabía, general sirio. Aparece en los anales de la historia, bueno, Naamán no, sí, Naamán el sirio, leproso. ¿Y por qué se sana Naamán de la lepra? Porque una mujer de cuyo nombre, no quiero acordarme, no es el Quijote, cuyo nombre no aparece en la Biblia, y había la criada de la mujer de Naamán, se enteró que su siervo estaba leproso y le dice a su señora, dígale a su marido que se vaya a Israel, que allí le va a aparecer un hombre y va a orar por él y se va a sanar. Y esa es la gran desconocida. ¿Cuántos grandes desconocidos cuyos nombres no aparecen en el estrellato, pues están haciendo la voluntad de Dios y haciendo de intermediario, ¿vale?, entre Dios y los hombres? La enseñanza principal de esta parábola es que Dios es soberano y su soberanía es indiscutible. Nosotros no somos los llamados a decir quién es bueno y quién es malo. Eso no nos corresponde a nosotros. Otra, pues Jesús les asegura a sus discípulos que a pesar de su tardío comienzo en la viña, pues recibirían la misma recompensa, ya que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. De ahí el remate con el que remata esta hermosa parábola. Para aplicar en su iglesia, Dios no hace favoritismo, dando mayor gracia a quienes han servido en su viña desde su niñez. Eso no quiere decir que no les vaya a dar. Si convino en ello en un denario, la salvación la tienen, pues entonces que no se quejen a los que han llegado después, que les va a dar lo mismo. ¿Entendéis? Más o menos es la explicación. He intentado hacerlo, bueno, lo mejor posible, no en el sentido de lucirme, en el sentido de explicar la parábola que tenía su pequeña dificultad. Pero bueno, vemos que el mensaje de Jesús siempre tiene alguna enseñanza positiva para nuestra vida y una enseñanza que, pues, bueno, que es muy, muy interesante. Continuamos, no obstante, ya el domingo que viene no, ni al siguiente tampoco, dentro de 3 domingos nos volvemos a ver y continuamos con este capítulo de Mateo 20. Así que hasta aquí la palabra